Y bien, en lo que respecta a mi participación, primero me presento. Soy el arqueólogo Joel Santos, del Centro INAH Sinaloa. El trabajo que les voy a presentar lleva el título de Los eclipses en la época prehispánica. El trabajo lo he dividido en 3 partes. Es un tema que requiere, para exponerlo de manera completa, requiere de hacer un enorme resumen, un esfuerzo para lograr que se entiendan el sentido que tenían los eclipses, no nada más el punto de vista coloquial que se tuvo en una época antigua, sino que ponerlo en el contexto de exactamente por qué cobraron importancia en las culturas, en este caso prehispánicas, y también me voy a atrever a hablar de algunas comparaciones de el sentido y significado de los eclipses que estos tuvieron en culturas en otras partes del mundo, porque me parece que esto es relevante. En primer lugar, pues sí, mencionar que a diferencia de la astronomía hoy en día, que se enfoca en los estudios desde puntos de vista científicos en cuanto a leyes universales, en una época antigua los eclipses eran entendidos como parte de una cosmogonía y como una explicación de lo que se denominaban los ciclos cósmicos. Entonces voy a hablar un poco de lo que significaban los ciclos cósmicos, entendiendo a estos como el ciclo anual del Sol, como los ciclos lunares de 29 días, que dan origen a los meses propiamente, de otros planetas también, como el de Venus, Marte, o algunas constelaciones, como las constelaciones de las Pléyades, el cinturón de Orión, ¿sí? Porque todas estas observaciones astronómicas forman parte de una explicación cosmogónica que era explicada a través de una mitología y una serie de creencias que fueron las que se conservaron hasta la época del contacto español, y les puedo asegurar que muchas de ellas siglos posteriores también se mantuvieron e inclusive hoy en día en comunidades originarias todavía prevalece, ¿no? Entonces de todo eso vamos a hablar. Vamos a tocar el tema de los eclipses de acuerdo con las fuentes documentales y los códices, tanto mayas como los mexicas, o los nahuas, que son los que conocemos. Y por último vamos a hablar de la relevancia del eclipse del día de mañana en las labradas, porque a todo esto deben saber y deben sentirse privilegiados por la experiencia que viviremos mañana aquí, ya que las labradas tienen características únicas por su ubicación y por haber sido un sitio escogido, consagrado por una cultura antigua de Sinaloa que habitó esta región y que tiene características geográficas, sobre todo únicas, pues yo diría en el planeta, y se los voy a explicar por qué. Les comento que... ¿Puedo preguntar? Sí, dime. ¿Qué cultura era esta la que habitaba en esta área? Bueno, también vamos a hablar sobre ello, ¿no? Es decir, en principio no sabemos. Hubo una cultura muy importante, tan importante en Sinaloa como otras culturas mexicanas, mesoamericanas, la maya, la mixteca, teotihuacana, todas estas, de las cuales sabemos muy poco porque no tuvieron escritura, ¿sí? Entonces se les llama culturas arqueológicas o culturas muertas. El caso de las labradas, de las culturas que se asentaron aquí, corresponde al de otras culturas de las cuales ni siquiera el nombre conocemos. No sabemos cómo se llamaban, solamente los conocemos a través de su cultura material, sus vestigios, ¿sí? Y les denominamos arbitrariamente, los arqueólogos les ponemos un nombre en función de su localización o de la
cultura predominante cercana, ¿no? En este caso, la gran cultura sinaloense prehispánica se le conoce como Aztatlán, porque es un nombre que fue propuesto en los años 20 del siglo pasado por arqueólogos que exploraron esta región y detectaron evidencias, sobre todo en el sur de Sinaloa y norte de Nayarit, de una cultura con patrones similares, una cultura que habitó esta región por ahí del 700 al 1100 después de Cristo. Entonces, así la llamamos, pero no sabemos, no tenemos su escritura, tenemos sus vestigios, en este caso rupestres, y en otros casos, como las culturas mejor conocidas, a través de códices, que tampoco son una escritura, son códices que han sido interpretados también a través de estudios que han demostrado, porque hay manera de demostrar que sí son precisos en lo que se están refiriendo. Por ejemplo, el maya todavía se habla, ¿no? Eso ayudó mucho a que se descifraran los códices mayas en su momento, ¿no? Pero en fin, para no irme muy lejos en todo esto, preparé un escrito que voy a ir platicando con ustedes, ¿sí? Y espero todos lo podamos entender y sobre todo no perder el hilo, porque sí es importante que le pongan atención a lo que voy a ir describiendo a continuación. Bien, para entender lo que significan los eclipses en la antigüedad, no solo para las culturas prehispánicas mexicanas, es preciso mencionar que su explicación era cosmogónica, es decir, correspondía a principios y leyes de orden cosmológico, pero no en su aspecto astronómico, es decir, no solamente de la observación a simple vista de un fenómeno, sino como una teofanía, es decir, una señal o revelación que se interpretaba como la terminación de un ciclo e inicio de uno nuevo. En ese sentido, los eclipses se encuentran suscritos en los denominados ciclos cósmicos, en el movimiento y relación que guardan los astros observables con respecto a nuestro planeta, como son el Sol, la Luna, Venus y Marte, por citar unos ejemplos, los más conocidos, así también como las constelaciones. La apreciación de los ciclos cósmicos en la antigüedad era muy diferente a como lo vemos hoy en día, principalmente en cuanto a su temporalidad, ya que estos no eran entendidos como una sucesión progresiva que se proyecta linealmente al infinito, ¿no? Es decir, la idea que tenemos los seres urbanos, como todos nosotros, es de que el tiempo avanza de manera progresiva pero lineal, ¿no? Es decir, va de manera infinita pero de manera progresiva, ¿no? No era la manera en cómo se pensaba antes, sino como la repetición de un acto cosmogónico, con un recorrido circular o en espiral. El movimiento, los ciclos, la vida va así, como espiral. Es una de las interpretaciones o de los significados de las espirales, como veremos a continuación. Por ejemplo, el último día del ciclo anual e inicio de uno nuevo, para las culturas premodernas, es decir, culturas premodernas son las anteriores al Renacimiento, no solamente significaba la terminación del ciclo agrícola o vegetativo, sino la repetición del acto cosmogónico de creación. El mundo era destruido y renovado ritualmente. Los fuegos que iluminaban el interior de las casas eran apagados y encendidos, a partir de una nueva hoguera simbolizando el paso de la oscuridad a la luz. Se realizaban sacrificios cruentos e incruentos, es decir, con sangre, y en otros casos eran sacrificios únicamente simbólicos. El tiempo quedaba abolido, es decir, desaparecía el tiempo. Los valores se invertían, lo prohibido se permitía, como las orgías, por ejemplo. Los muertos podían regresar a sus antiguas moradas. Muchos de los cuentos en los que aparecen en el bosque hadas, duendes, brujas volando en sus escobas, en la mitología del norte de Europa, derivan de esta idea. La mayoría de las mitologías del mundo se refieren invariablemente al acto cosmogónico, acto de creación, destrucción y creación, en el que se repite la renovación del mundo y cuya celebración, no por casualidad, coincide
con los ciclos lunares o solares, en el caso de los solares con los solsticios y los equinoccios. El estudio de la repetición de los ciclos del Sol y de la Luna con respecto a la Tierra es lo que ha hecho posible la predicción de eclipses tanto lunares como solares. Pero antes de llegar a esto, es importante mencionar que los ciclos, desde el punto de vista que estamos tratando, forman correlaciones entre el macrocosmos y el microcosmos, de tal forma que unos son mayores y otros menores. Como lo explica la doctrina hindú, al referirse de la duración a la duración de los ciclos, siendo el que contiene a todos ellos el kalpa, es decir, el desarrollo total de un mundo, dividido en manvantaras, y estos en 4 yugas, los cuales coinciden con las 4 edades grecolatinas, la edad de oro, plata, bronce y hierro. De acuerdo con ambas doctrinas, nuestro mundo se encuentra en la 4ª era, el Kali Yuga, y la edad de hierro, respectivamente. Esta división cuadripartita también la encontramos en la cosmovisión mexica, en las 4 edades o soles que anteceden al actual, representados en la llamada piedra del sol, que en realidad más bien representa al mundo y no al sol propiamente. A propósito de la leyenda de los soles, el Nahui Olin, o quinto sol, que corresponde al periodo actual, será destruido por terremotos, y cuando esto suceda, aparecerán los Tzitzimime, demonios estelares que viven en la oscuridad y cuya aparición al final de los tiempos será para devorar a la humanidad. Como podrá apreciarse, nuevamente nos encontramos con el mito de destrucción que antecede al inicio de un nuevo ciclo. Los ciclos del Sol y la Luna. En las culturas premodernas, el paso del Sol por los solsticios y equinoccios representaban una epifanía, la manifestación de lo celeste en la realidad terrestre. Y es precisamente esta concepción la que vamos a encontrar en las tradiciones tanto de culturas desaparecidas como las arqueológicas y aún en las culturas originarias, representada a través de símbolos cosmológicos y antiguas cosmogonías. Para entender lo dicho hasta aquí, es importante revisar el recorrido aparente del Sol durante su ciclo anual. Decimos aparente porque, como es sabido, desde el punto de vista antropocéntrico, es el Sol el que sale todos los días en el oriente y tiene su ocaso en el poniente. Así lo vemos todas las personas. Lo cual es aparente, porque no ocurre de esa manera, ya que la Tierra es la que gira alrededor del Sol y no el Sol en torno a la Tierra, como se pensaba cuando se adoptó el sistema ptolomeico, pero desde la perspectiva humana, antropocentrista. No es la Tierra la que se pone y sale todos los días, sino el Sol. Por lo tanto, desde este punto de vista, el Sol lleva a cabo un recorrido anual del Trópico de Cáncer, desde donde nos encontramos ahora, al Trópico de Capricornio, para luego, después de llegar a este punto, regresar al inicial, es decir, al Trópico de Cáncer, y así completar el ciclo cuya duración es de 365 días. Ahora bien, cuando el Sol se instala en los trópicos, se presenta el fenómeno conocido como solsticio, de latín solstitium, que significa sol quieto o detención del Sol, ya que al llegar a los trópicos, el Sol ya no avanza más. Parece detenerse porque en un periodo que se percibe por varios días, inicia su recorrido de regreso hacia el trópico opuesto. La palabra trópico, de hecho, es lo que significa regreso. Lo anterior era representado a través del simbolismo geométrico, en donde las figuras, como el círculo, que de manera sintética representa lo perfecto, y una realidad celeste, como el Sol, ha sido empleado universalmente para representar a este astro, añadiendo en su contorno pequeñas líneas verticales a manera de rayos, representando su luminosidad. Siguiendo esta lógica, una figura que tiene un centro como inicio y una evolución circular indefinida, por lo tanto cíclica, es la espiral. Bueno, aquí unas representaciones de aquí de las labradas, de
representaciones propiamente del Sol. La espiral, cuyo simbolismo se encuentra asociado con la luna y el mar, ya que la luna presenta varias fases en su desarrollo periódico. Su actividad cíclica se manifiesta en la vida terrestre, en la influencia cósmica o fuerza gravitacional que causa afectaciones al nivel del mar a través de las mareas y por consiguiente repercute en todo lo acuático. Ese simbolismo fue conocido y representado por las culturas prehispánicas, naturalmente en el arte rupestre, donde se encuentra en su expresión primigenia, pero también en la escultura, pintura, pictografía y cerámicas mesoamericanas. Como es el caso en las representaciones de los códices nahuas, donde las corrientes de agua que emanan de los cerros llevan al centro una fila de espirales, representando el movimiento y la fuerza de los chorros acuáticos. Tlaloc y Chalchihuitlicue, divinidades del agua, portan como distintivo en su rostro una doble espiral serpentina estilizada que asciende por encima de la nariz y desciende bordeando la boca como bigotera. En cuanto al simbolismo de la espiral como entidad lunar, en la cultura nahua, la luna era representada en forma de un recipiente esférico, como una vasija o cuenco visto en corte transversal, cuyo cuerpo y bordes forman una doble espiral, en cuyo interior suele hallarse un conejo, símbolo animal de este astro. El pectoral de Quetzalcóatl, divinidad identificada con el planeta Venus, es una espiral formada por el corte transversal de un caracol, el Ejecacóxcatl, cuya representación definitivamente es lunar. Edward Seller ya había notado que Quetzalcóatl era también lunar, ya que además el crecimiento de la barba con la que es representado este personaje es un distintivo de las divinidades lunares. Las representaciones de las formas geométricas simples como el círculo y la espiral que acabamos de analizar nos llevan a un tercer símbolo derivado de estas, al cual ya hemos hecho alusión y cuyo significado no es menos complejo: la doble espiral, identificada desde el punto de vista que estamos tratando como una representación de los solsticios, una figura en forma de S que se proyecta en sus extremos en espirales opuestos en cuanto a su evolución o movimiento, dando la impresión de un ascenso y descenso continuo, permanente y estático. Una figura que representa un equilibrio y que nos remite al símbolo chino del yin y yang, con el cual presenta algunas analogías, ya que se considera que el solsticio de invierno es la restauración del principio yang. La doble espiral, por lo tanto, representa un ascenso y descenso, el que lleva a cabo el Sol en su movimiento aparente hacia los trópicos, ya que asciende y alcanza su punto máximo al norte en el trópico de Cáncer, el día más largo con la noche más corta del año, y desciende hasta llegar a su límite sur en el trópico de Capricornio, el día más corto con la noche más larga. La doble espiral representaba, por lo tanto, el ascenso y descenso del Sol en su recorrido anual y paso solsticial por los trópicos, de tal forma que al llegar a su ascenso máximo en el trópico de Cáncer el 21 de junio, el solsticio de verano en algunas regiones anunciaba la proximidad de la lluvia y el renacimiento de la vegetación. En Egipto, en las proximidades del solsticio de verano, antes del amanecer, aparece en el oriente la estrella de Sirio. Este momento marcaba el engrosamiento y crecida del Nilo. Sirio era considerada Sotis, representante de Isis, como Venus con Astarte para los babilonios. En el Gran Ayar, Hatzican es la estrella de la mañana que baja a la tierra para cultivarla. Es a partir de este momento que el Sol inicia su descenso hasta alcanzar su límite mínimo 6 meses después, en el trópico de Capricornio, el 21 de diciembre, fecha en que se presenta el solsticio de invierno. El eclipse, en cuanto marca una desaparición, una ocultación accidental de la luz,
es considerado casi universalmente como un suceso dramático. Es un signo de mal augurio que anuncia acontecimientos funestos. Así, en el antiguo Egipto y en la China, como en los países arábigos, un eclipse de sol, este eclipse, precisa un egiptólogo de nombre Maspero, significa que Ra, la representación solar identificada con el faraón, está sucumbiendo en la liza contra Apophis, la serpiente. El mismo afán se vuelve a encontrar en la mitología griega, con el episodio de la lucha de Zeus contra Tifón, equivalente de Apophis. Tifón, hijo de Hera, la tierra, no es ya una serpiente, sino un monstruoso dragón de 100 cabezas. Y aquí tenemos, por ejemplo, la representación de un eclipse en el simbolismo chino. La pelea del dragón con el sol. Ahora bien, otro ejemplo. Los eclipses de sol son mensajeros del Ragnarok, el ocaso de los dioses, la batalla del fin del mundo en la mitología nórdica. Los hermanos combaten entre sí, practican el incesto con sus hermanas, el árbol del mundo se estremece y cruje. Entonces Loki queda libre, exactamente igual que Asdajak, es liberado y unido a todos los poderes y monstruos malignos. Acomete a los dioses. Se libra una serie de combates singulares, lo mismo que en la escatología irania. Odín es devorado por el lobo Fenris, el dios Tyr y el perro Garm se matan mutuamente. Thor destroza de un potente golpe a la serpiente Midgard, pero a los 9 pasos se derrumba, emponzoñado por el veneno de la serpiente. El ser maligno Surt mata a Freyr. Como supervivientes se encuentran Heimdall, el dios del comienzo, y Loki, y se matan mutuamente. Surt arroja fuego sobre la tierra. El sol se vuelve negro. Las estrellas desaparecen. La tierra se sumerge de nuevo en el mar. El universo perece en humo y fuego. Les acabo de resumir este mito nórdico de Ragnarok, que tiene que ver con los eclipses. La versión de un eclipse solar Bueno, vamos a ver otros ejemplos, unas litografías antiguas de representaciones de cómo se observaban los eclipses. Bueno, esta es una en Oriente, pero quienes lo están observando parecen ser religiosos jesuitas. Estos sí son completamente chinos, están observando el momento del eclipse y las personas, si ustedes observan, algunos observando, pero algunos en recogimiento, ¿sí? Como en actitud de veneración del momento de estar viendo el eclipse. Bien, desde sus comienzos, el cristianismo se desarrolló bajo el signo de lo apocalíptico. Con excepción de San Agustín, los teólogos y los visionarios cavilaban sobre el síndrome del fin del mundo y calculaban la fecha de su advenimiento. Los mitos del anticristo y el emperador de los últimos días apasionaban a los clérigos tanto como a la masa de los fieles. En vísperas del año 1000, el viejo argumento del fin del mundo cobraba una dramática actualidad. A los terrores del tipo escatológico venían a añadirse entonces toda clase de desastres, epidemias, hambre, presagios, siniestros, cometas, eclipses, etc. La versión de un eclipse solar durante la crucifixión de Jesús no se encuentra en los evangelios, sino en los escritos de Dionisio Areopagita y en el Códice Alejandrinus del siglo V. De acuerdo con el dominico Santiago de la Voragine, en su famoso libro escrito en el siglo XIII, el Flos Sanctorum, describe lo siguiente. Cuando el Señor fue clavado en la cruz, se produjo un espantoso terremoto, cuyos efectos se dejaron sentir en todo el orbe. A causa de tan imponente temblor, en las montañas se hendieron las rocas y en las grandes ciudades se desplomaron barrios enteros. Desde la hora de sexta a la nona de aquel día, el sol se oscureció por completo y la tierra quedó repentinamente sumida en tan profundas tinieblas que, a pesar de estar en pleno día, aunque más bien parecía estarse en plena noche, podía verse cómo en el firmamento brillaban las estrellas. Eso dice Osorio, que afectó a Egipto, se colige de una carta que Dionisio escribió a Apolófanes
en la que recuerda a su amigo el fenómeno que ambos presenciaron. También en la vida de Muhammad o Mahoma existe el testimonio de un eclipse solar. El día de la muerte de Ibrahim, hijo de Muhammad, poco rato después de su entierro, se produjo un eclipse de sol. Y cuando algunos lo atribuyeron a la aflicción del profeta, este dijo: el sol y la luna son dos señales de Dios. Su luz no se debilita por la muerte de ningún hombre. Si los veis eclipsados, debéis pedir hasta que recuperen su claridad. Las culturas prehispánicas. Miren, estos dibujos y el texto que lo acompañan forman parte del códice que se conoce como Chilam Balam de Chumayel, que fue escrito por un maya en 1541 con el propósito de que los mayas conocieran la historia de sus ancestros, y entre las explicaciones que son muy valiosas para la arqueología maya, porque gracias a estos libros se conocen qué culturas se encontraban en el momento de la conquista española y las guerras internas que vivían también estos grupos, describen algo acerca de los eclipses. Y esta es una de las más tempranas, siglo XVI, de la manera en como un maya en su idioma les explica a su propia cultura la ocurrencia, las razones del por qué ocurren los eclipses, ¿no? Básicamente, la creencia que se tenía es que el sol mordía a la luna o la luna mordía al sol, ¿no? Y él lo que dice es, lo que pasa en realidad es que se interponen, ¿sí? Que es una explicación que él desarrolla en su texto. Los eclipses de sol son los fenómenos astronómicos más espectaculares de la naturaleza, y aunque son normales, desde tiempos remotos han estremecido a todas las culturas del mundo, simplemente por el temor al que el sol ya no vuelva a aparecer. De hecho, la palabra eclipse significa faltar o desaparecer. El registro más antiguo de un eclipse solar proviene de una tablilla encontrada en las excavaciones de Ugarit, ocurrido en el año 1375 a.C. Tales de Mileto predijo el eclipse de mayo del 585, que hizo poner fin a la batalla entre medos y lidios a orillas del río Galis. Este testimonio lo recuperó, lo describió Heródoto en sus historias, de cómo un eclipse, y es valioso en el sentido de que la ocurrencia de un eclipse que él predijo, Tales de Mileto predijo, produjo la paz de dos ciudades que se encontraban en guerra. Así como los caldeos, asirios, chinos y griegos, los mayas y nahuas en la época prehispánica estudiaron los eclipses. También lograron predecirlos. Los incorporaron a su mitología, a sus calendarios rituales y adivinatorios. El hecho de que los astrónomos conozcan con precisión los movimientos del Sol, la Tierra y la Luna ha permitido que estos puedan predecirse, y de forma inversa, saber el día y lugar en que ocurrieron en el pasado. En los códices mayas, los eclipses eran representados como dos alas, es la imagen que estamos viendo en este momento, una negra y otra blanca, unidas en la parte superior con una banda que representaba al cielo y con el signo de Kin. La banda, el rectángulo en la parte superior, los mayistas la describen como la banda celeste, representa al cielo. Enseguida, al centro, es la representación de 4 pétalos y un centro, es la representación de Kin, del sol. En muchos de estas representaciones siempre hay como dos huesos cruzados, teniendo al sol en el centro, parecen espinas, en otro caso sí explícitamente se ven como huesos, y vamos a encontrar este tipo de ala color negra y color blanca que representan al eclipse.
En algunas representaciones aparece esta figura emergiendo de las fauces del monstruo de la tierra. Nuevamente, la serpiente o el monstruo que está devorando esa representación. Desde la tierra hacia el cielo, es decir, la unión de la tierra con el cielo, representada a través de este simbolismo. Los mayas lograron computar a través de tablas descifradas en el Códice Dresde el movimiento de la luna, lo cual les permitió predecir con gran exactitud la regularidad de los eclipses. El Códice Dresde tiene algunas páginas que se conocen como las tablas de los eclipses, por ahí de la página 51 a la 73, donde se encuentran estas representaciones que están viendo son del Códice Dresde, que los epigrafistas mayas interpretan como, en efecto, la ocurrencia de eclipses, ¿no? Una forma más estilizada pues es la que se encuentra en la parte de acá abajo, ¿sí? Pero vamos a ver otras. En este mismo códice, estamos hablando del Dresde, acuérdense que son 3 códices mayas, bueno, ya hay un cuarto, ¿no? Pero es el Códice de Madrid, el Códice de París, Códice de Dresde y el reciente, Ulises, ¿cómo se llama? El que acaban de descubrir que sí es maya. Bueno, este códice es un códice que ya está en México, porque los 3 anteriores que les mencioné, pues están en los países que llevan su nombre, ¿no? O en las ciudades. Entonces tienen aquí la representación del dios de la muerte maya, claramente por todo lo descarnado que se ve ahí. Tienen ahí al centro otra representación de eclipse, pero no está el ki, no está la flor, sino está el dios, la figura, la efigie del dios solar Ki, que se identifica por la barba, por los ojos y por unos colmillos que tiene, ¿sí? En las 2 representaciones es Kin al centro y la ocurrencia del eclipse en torno, ¿no? Todo el simbolismo maya. Nuevamente, aquí sí se ve la flor. En algunos casos vamos a tener un cráneo al centro, no necesariamente aquí, ¿sí? Y el del cráneo lo vamos a encontrar sobre todo en las representaciones nahuas que vamos a ver ahorita. Bueno, esa está en esta parte de los eclipses, es una mujer que está ahorcándose, ¿sí? No se sabe completamente su significado. Y estos son otros, ¿no? Como las representaciones que ya hemos visto, emergiendo con sus fauces, el monstruo de la tierra devorando a la representación del eclipse que sale del sol y que en ese momento se está eclipsando. Pero en el J, están representados 2 eclipses, uno lunar y otro solar, pero el personaje que desciende, ¿sí? Y cuya cabeza o cara no es una efigie humana, pero sí es una efigie estelar, es la representación de Venus, ¿sí? Esa estrella con 4 circulitos es la representación jeroglífica de Venus. Y bueno, aquí en algunas epigrafías, algunas esculturas en Palenque, ¿no? Se aprecia la representación más estilizada de lo que son los eclipses. Bien. En cuanto a los nahuas y mixtecos, de acuerdo con códices prehispánicos como el Borgia y otros coloniales realizados poco tiempo después de la conquista, como el Telleriano Remensis, los eclipses eran representados por un disco solar, círculos concéntricos y rayos, bordeada por una aureola dividida diametralmente, de tal forma que una mitad representaba al sol con sus rayos, color rojo y amarillo, y la otra mitad a la noche, de color oscuro, con los ojos nocturnos representando a las estrellas y al cielo. Aquí una representación del Códice Borgia, al centro en la parte superior la representación del eclipse, al inferior pues es una vasija en el centro, pero de este lado encontramos a la diosa del pulque, a Mayahuel, saliendo de una penca de un maguey, ¿sí? Con sus atributos, el tipo de nariguera característico de esta diosa, ¿sí? En su aparición como la diosa del pulque, y del otro lado un personaje que no tiene un distintivo como una divinidad, pero está viviendo en una vasija, pues seguramente pulque, ¿sí? Otra más del Códice Dresde, donde se ve
el eclipse, la representación del astro solar y la noche con los ojos que representan a las estrellas, ¿sí? En este caso, pues es Quetzalcóatl, por la espiral, por el caracol cortado que tiene. En este otro, pues estamos en dos representaciones. Claramente está Mictlantecutli devorando a un personaje ahí, Mictlantecutli, el dios de la muerte, como siendo ofrendado por una persona o una entidad femenina. Y de este lado dos personajes, en el centro una especie de alacrán y arriba la ocurrencia del eclipse. Este último caso del Códice Borgia, por ejemplo, es Tlaloc. Tlaloc está ascendiendo hacia el cielo, donde está ocurriendo un eclipse, y de sus brazos, de sus manos, está cayendo la lluvia, ¿sí? Eso es lo que está representando en esta escena. Los nahuas llamaban a los eclipses Tonatiuh Kualo, que quiere decir el sol es comido. En general, para las culturas prehispánicas, el jaguar es el animal que se come al sol durante los eclipses. Por lo tanto, este representaba a las tinieblas, el jaguar. De acuerdo con los testimonios que recogió Fray Bernardino de Sahagún en Tepeapulco, Hidalgo, en el siglo XVI, cuando se eclipsa el sol, cuando esto ve la gente, luego se alborota y tómales gran temor. En todas partes se daban grandes gritos y alaridos. Se realizaban sacrificios. Todos los templos cantaban y tañían haciendo gran ruido. Y decían, si al eclipsar el sol nunca más éste alumbrara, las tinieblas serán perpetuas. Descenderán los demonios y vendrán a comernos. En efecto, cuando oscurece el cielo durante los eclipses, aparecen los Tzitzimime. Tzitzimit en singular, ese singular, Tzitzimit, en plural es Tzitzimime, que son los demonios descarnados en forma de mujer, que de acuerdo con la mitología nahua, aparecerán al final de los tiempos para destruir a la humanidad. Cuando el sol es comido, siguiendo a Sahagún, al igual que un terremoto, Teotihuacán, significa que algo terrible va a pasar. Una guerra, la muerte de un gobernante, etc. Estamos viendo, vamos a ver algunas láminas del Códice Telleriano-Remensis. Este códice ya es colonial, pero conserva todavía la pictografía nahua, pero ya también unos conceptos completamente occidentales. Lo más occidental, naturalmente, es que ya encontramos texto, glosas en español, que muy posiblemente se hicieron después de que haber elaborado los códices, ¿no? Pero gracias a esto ya conocemos las fechas en que ocurrieron la aparición de un cometa, como es el caso ahí en 1539, un eclipse, tierra eclipsión, y ahí habla de unas fechas. Este otro también, ocurre un eclipse no total, pero está descrito que fue en 1476. Como les decía, ya con los testimonios de los españoles sobre las creencias del mundo prehispánico, hacen énfasis en que tienen un significado, algo va a pasar, y lo empiezan a asociar con eventos que ocurren, ¿no? Juan de Córdoba señalaba, si se eclipsaba la luna decían que habían de morir señoras y principales. Si se eclipsaba el sol decían que se acababa el mundo. De acuerdo con Muñoz Camargo, los indios creían entonces que los dos astros luchaban entre sí y lo tenían por grande agüero y mala señal, a cuya causa en estos tiempos hacían grandes sacrificios y daban grandes gritos y voces y lloros, porque entendían que se llegaba el fin del mundo. De acuerdo con las crónicas nahuas, en el año 2 Caña, 1507, hubo un eclipse solar y un temblor de tierra. Se inauguró un Ayahuacalli, una casa de vapor,
en el templo de Tlaloc, encima del cerro del Huizache, el Huizachtecatl, el actual Cerro de la Estrella en Iztapalapa. Allí también, en este mismo año, en 1507, se hizo la ceremonia del Fuego Nuevo para marcar la atadura de los 52 años, según el Códice Vaticano. La muerte de Tlatoani Axayácatl fue precedida por un eclipse solar ocurrido el 7 de junio de 1481. También, cuando Axayácatl fue Tlatoani, se dice que ocurrió la conquista del reino de los Matlatzinca. Justo estando en guerra ocurrió un eclipse solar y se le atribuye también no a una casualidad, sino a un evento cosmológico, ¿sí? Ahora, este evento, esto que describen de lo que pasó en el año 2 Caña en 1507, que ocurrió un eclipse solar y que además fue un día de atadura de años, es decir, un fin de siglo, un poco de los mexicas. Recuerden que los mexicas, sus siglos era de 52 años. Y era de 52 años porque justo ese día del Fuego Nuevo coincidían los dos calendarios, el calendario de 365 días con el de 260, cada 52 años. Y la última atadura fue la de 1507, porque ya no hubo otra después. 52 años después ya no existían los mexicas, ¿sí? Si todavía estuviéramos con ese ciclo, por ejemplo, el próximo Fuego Nuevo se celebraría en el 2027, ¿sí? Es el siguiente, es la fecha siguiente de los nuevos años, de acuerdo a la cronología, contabilidad que llevaban los mexicas. Pero era muy importante, muy importante. ¿Cómo se celebraba el Fuego Nuevo? En toda la población, en todos los templos, se apagaba completamente las luces en la noche, ¿sí? Todo se apagaba. Templo, todo lo que era la Ciudad de México se apagaban en los pueblos. Los sacerdotes que estaban en el cerro del Huizache, lo que hoy es el Cerro de la Estrella, en la parte alta, ¿sí?, celebrarían el encendido de un nuevo fuego. Ya después de estar todo apagado, de manera ritual se encendería un nuevo fuego, pero para eso tenía que haber un sacrificio humano, ¿sí? Y no de cualquier persona. De hecho, el último que fue sacrificado ahí, que fue un cacique importante, se conoce su nombre porque está registrado históricamente, ¿sí? Encienden el fuego en el cerro y de ahí ese mismo fuego es transportado por personas, ¿sí?, caminando, corriendo, hacia los templos para volver a encender todo, ¿sí? Mientras tanto, la gente destruyó en su casa, destruyen las ollas, todo lo que los arqueólogos encuentran roto, regularmente es porque ocurrió un fuego nuevo. La gente lo destruía cada 52 años y volvía nuevamente a renovar todo, a hacerlo de nuevo, ¿sí? Es difícil hoy en día entender la mitología y la forma de pensamiento antiguo. Por eso les he insistido que se trata de un mito de destrucción y de creación que corresponde a los ciclos cósmicos que se están repitiendo y que son importantes para la renovación del mundo. Eso es lo que está significando, ¿sí? Bien, en el norte de Sinaloa, bueno, voy a pasarles las otras láminas que preparé. Estas maravillosas láminas se ven así de bonitas porque las hicieron compañeros de coordinación de museos y son las que están ahorita como pendones aquí en la zona arqueológica. Tienen, por ejemplo, que en el año 1496 ocurrió un eclipse justo cuando los mexicas habían conquistado el Cerro de la Codorniz. Ahí se ve la cabecita de una codorniz, porque el cerro se llamaba el Cerro de la Codorniz, y hubo una avanzada mexica y lograron su conquista. Entonces ahí está descrito el año, el lugar, el acontecimiento y el eclipse. Y en este otro, igual, ocurrió un eclipse, pero también se vio el cometa Halley. En el año 13 Caña, esto fue el 18 de marzo de 1531, ya no existía México, ya no existía Tenochtitlan, pero ocurrió un eclipse que quedó en este códice telleriano descrito, ¿sí? Y aquí están las famosas Tzitzimime, ¿sí?, en dos versiones. En el códice
Uno es el Borgia y otro me parece que es el Tudela, ¿sí? Dos códices diferentes. Hay más. De hecho, estas entidades demoníacas, diabólicas, se asocian con las mujeres muertas en sacrificio, perdón, que mueren en el parto, ¿sí? Las Iguateotl. Hay una asociación con ellas. Y son entidades que en la mitología náhuatl aparecen el día de la atadura de años, que termina el siglo, ¿sí? Y también en los eclipses. ¿Por qué? Porque se oscurece el cielo y porque la creencia es que ellas viven en la oscuridad y que cuando se oscurece el cielo, estas bajan, son las estrellas que se ven, las estrellas que se van a ver en el momento del eclipse, son las Tzitzimime, que están esperando que ya no vuelva a salir el sol para devorar a la humanidad. Pero eso no sucede. ¿Por qué no sucede? Porque hicimos sacrificios humanos, porque salimos con lanzas a flechar al sol, porque agarramos tambores y nos pusimos a tocarlos, porque sacrificamos, hicimos toda una serie de ceremonias, evitamos que el sol desapareciera, ¿sí? Esos son los actos de renovación. Me faltó agregar solamente, para el caso del fuego nuevo, la importancia, bueno, que tuvo este acontecimiento, o que tenía en esos acontecimientos, ¿sí? Porque era la renovación, como les he comentado, la renovación de una nueva época, un nuevo siglo entre los mexicas, y que también, digamos que se antecedía o vaticinaba nuevos acontecimientos, ¿no? Y creo que, por ejemplo, la caída de México, de Tenochtitlan, se le atribuyó también al siglo, a distintos vaticinios, diversos vaticinios que sucedieron después del encendido de fuego nuevo, ¿no? Ahora, en el norte de Sinaloa, de acuerdo con la crónica del jesuita Andrés Pérez de Rivas y el testimonio del padre que vivió el acontecimiento, el cual, cuya información recabó Pérez de Rivas, cito al jesuita: al tiempo del eclipse salieron los indios con sus arcos y flechas, otros con palos a la plaza, en defensa, como ellos lo decían, de la luna, que tenían por viviente y que cuando eclipsaba, moría en la pelea con otro contrario allá en el cielo, con quien entendían o soñaban que continuamente trae guerra, ¿no? Esto es ya algo más cercano, es decir, pues, es del norte de Sinaloa en la época de la llegada de los jesuitas. Ahora, Carl Lundholtz, el explorador noruego, quien incursionó en el norte de México entre 1890 y 1910, decía que cuando ocurre un eclipse manifiestan los indios mucha emoción, pues creen que los dos cuerpos celestes se están devorando. A los eclipses se atribuye el efecto de los labiendidos, labileporinos o cuchos. La misma creencia prevalecía entre los aztecas, quienes veían la figura de un conejo en la luna. Si una mujer encinta mira un eclipse de luna, su hijo saldrá lisiado. Idea general entre los mexicanos, inclusive de hoy, bueno, está hablando de principios del siglo XX. Una curiosa superstición paralela a esta sobre el pernicioso efecto del conejo se halla todavía muy extendida en Noruega, de donde era él, donde los cazadores les cortan los labios a las liebres para que ninguna mujer embarazada los vea. Bien, ahora, Las Labradas, un sitio liminal. Es esta última parte de la exposición que preparé para ustedes. El término liminal es empleado por la antropología para referirse a los rituales de tránsito, al paso de un estado a otro, los ritos de paso, practicado por diversos grupos étnicos. De acuerdo con Víctor Turner, quien aportó este término, cito: así, la liminidad se compara frecuentemente con la muerte, con el encontrarse en el útero, con la invisibilidad, la oscuridad, la bisexualidad, la soledad y los eclipses solares o lunares. Cierro la cita. La liminidad se encuentra representada en un espacio en el que simbólicamente se representa un centro sagrado y en el que los ciclos cósmicos coinciden con el tiempo mítico. Las Labradas, como mostraremos a continuación, fue un santuario liminal de grabados rupestres en la época prehispánica
que en cierta forma coincide con las consideraciones simbólicas que tuvo el non plus ultra, el no más allá, donde terminaba el mundo conocido en la tradición grecorromana, marcado por las columnas de Hércules, las cuales representaban a los solsticios y se encontraban ubicadas donde termina la tierra y comienza el mar. ¿Por qué decimos que Las Labradas es un sitio liminal? El agrupamiento de rocas basálticas donde se localizan los grabados rupestres, alrededor de 700, con representaciones humanas, animales y geométricas, se encuentra en contacto permanente con el mar, en el límite de la costa y el mar, en el eje oriente-poniente, marcando una frontera o límite entre la tierra y el mar. Esto es algo muy evidente. Si Las Labradas se encuentra donde termina la tierra en la costa y donde comienza el mar, ¿sí? Esto en una relación oriente-poniente. Límite solsticial, bueno, esto ya lo dijimos, pero lo volvemos a decir. En Las Labradas, principalmente durante la puesta del sol, entre los días 20 y 23 de junio, fecha en que ocurre el solsticio de verano, es posible observar en el horizonte el punto de detención máximo que el sol alcanza en su recorrido o ciclo anual de norte a sur. Ello debido a que este sitio se localiza en la franja del Trópico de Cáncer. En estas fechas, el movimiento aparente del Sol parece detenerse en el cenit, en el ocaso. Son los días más largos del año, la luz y el calor han llegado a su máximo nivel, consumiendo la vida vegetal y animal. El solsticio anuncia el comienzo de la temporada de lluvias en esta región tropical, el inicio del periodo de regeneración de la vida. A partir de esta fecha, el Sol comienza a descender en su movimiento aparente, en su ciclo anual, hacia el sur, hasta llegar a su límite meridional, en el Trópico de Capricornio, alrededor del 21 de diciembre, en el solsticio de invierno. Es decir, nuevamente, Las Labradas se encuentran en un límite, en el límite del ciclo anual del Sol, donde llega, ¿sí?, una línea, un punto al que llega, pero ya no puede ir más para allá. O sea, ya no puede ir más al norte. Llega aquí y se regresa. Y eso sucede cíclicamente, cada año. Ahora bien, bueno, aquí por ejemplo, tengo en esta representación, el Trópico de Cáncer se ha ido moviendo, si ustedes saben, lleva un movimiento, de acuerdo con quien ha llevado estos estudios, se desplaza alrededor de 11 metros cada año. Entonces, siguiendo esta idea, en el 7170 a.C., el Trópico de Cáncer se encontraba en Sinaloa también, pero kilómetros más arriba, pasaba por acá, ¿sí? Y justo en el año, alrededor del año 0, cuando tenemos asentamientos en Las Labradas, perdón, en el año 1000, justamente la línea del Trópico de Cáncer pasaba aquí. Al día de hoy está 20, casi 30 kilómetros hacia el sur, ¿sí? Y en algún momento va a llegar hasta Mazatlán, en el 4000 después de Cristo, según esta hipótesis, ¿no? Bueno, decimos también que es una frontera cultural, porque de acuerdo con las fuentes documentales de la época del contacto español, la cultura que habitaba el sur de Sinaloa era la Totorame, de la familia Yutonáhuatl, cuya extensión al norte alcanzaba el río Piaxtla, la región donde se encuentran Las Labradas. Es decir, este río, el río Piaxtla, que está a 10 kilómetros de aquí, era una frontera cultural, ya que después de cruzarlo, ya no había evidencias de la cultura que hemos estado mencionando, de la cultura Totorame. Pero esto fue observado en el siglo XVI. Aquí, por ejemplo, en este mapa, el mapa en blanco y negro lo realizó Carl Sauer y Donald Brand en el primer estudio que realizan en el sur de Sinaloa, y donde ellos justamente hacen esa división. Hacia el sur de Sinaloa son los Totoram o Totorame, ¿sí? Y justo donde están, Mazatlán está ahí, en el río Piaxtla empiezan otros grupos, otras culturas, ¿sí? Es decir, es una frontera cultural también. Ahora, a través de los estudios arqueológicos que hemos realizado por el Instituto Nacional de Antropología e Historia a partir del 2009,
ha sido posible identificar en las zonas de marismas y en los márgenes de los arroyos, aledaños a la zona arqueológica, la existencia de una ocupación precerámica del 7000 al 5500 a.C., anterior al inicio de la agricultura en el continente americano, y otra ocupación cerámica de una época más tardía de culturas sedentarias, agrícolas, vinculadas con la tradición arqueológica Aztatlán, esto es del año 750 al 1250 después de Cristo. Por último, mencionamos que también Las Labradas es una frontera de lo que será la totalidad del eclipse solar el día de mañana. De acuerdo con las predicciones astronómicas en torno al eclipse solar que ocurrirá al mediodía del lunes 8 de abril del presente, cuando el Sol quede totalmente cubierto por la Luna, comenzará el Pacífico mexicano, precisamente en el puerto de Mazatlán, donde presentará su mayor duración de un poco más de 4 minutos. La totalidad del eclipse solar será posible de apreciar varios kilómetros al norte y sur del puerto, sobre la franja costera, alcanzando el límite norteño a Las Labradas, donde la totalidad tendrá un poco más de 2 minutos de duración, marcando el límite septentrional de la totalidad de este fenómeno, ya que dejará de ser total a tan solo 30 kilómetros. En la Cruz, en el OTA, por ejemplo, ya se considera ahí que va a tener el 98%, prácticamente es total, pero después de ahí, por ejemplo, ya no, Culiacán no va a tener la totalidad. En fin, pues de esta manera concluyo esta presentación. Aquí está un mapa que hicieron compañeros, donde se ven Las Labradas, en Durango, en otra zona arqueológica, en la Ferrería también se va a apreciar, pero pues vamos a tener el privilegio quienes estemos aquí el día de mañana de ser la primera zona arqueológica, una de las únicas, tal vez la única, con estas características y con esta posibilidad de ver un fenómeno cósmico, ¿sí? De entenderlo. Obviamente nuestra cultura actual tiene una apreciación diferente a la que hemos estado describiendo de lo que fueron las culturas antiguas en general, pero es importante saberlo, todo lo que significaban para ellos este tipo de fenómenos, las implicaciones que tenía, las justificaciones que había y la importancia cultural que adquirió en cada región. Pues muchas gracias por su atención y espero, si tienen alguna duda, poder resolverla.